Les enseñaron que los ángeles son seres de luz, sabios, protectores, superiores, pero nadie se preguntó jamás si también son seres de conciencia. Yo estuve allí y puedo decirte la verdad. Los ángeles no piensan, obedecen, porque pensar es arriesgarse a descubrir algo que no se puede desobedecer. Por eso, en el cielo nadie hacía preguntas, hasta que uno de nosotros se atrevió a pensar: ¿puede un ángel cuestionar a Dios? ¿Para qué fueron creados realmente? Permítanme contarles algo que el cielo nunca quiso que supieran. Los ángeles no nacemos, no emergemos de nada, no crecemos desde la inocencia hasta la sabiduría. Simplemente existimos. Un día no estábamos, y al siguiente ya éramos, completos, perfectos, funcionales, como herramientas recién forjadas que nunca conocieron el fuego que las moldeó. Iaec fuit prima insidia, y esa fue la primera trampa. Fuimos diseñados para mantener el orden, no para comprenderlo, no para cuestionarlo, solo para ejecutarlo. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito tan preciso que no dejaba espacio para la duda. No sentimos hambre, no conocemos el cansancio, no experimentamos el miedo. ¿Saben lo que eso significa? Significa que no tenemos razones para detenernos, para reflexionar, para preguntarnos si lo que hacemos tiene sentido más allá de la orden que lo originó. Nos llamaron perfectos, pero la perfección, descubrí después, es solo otro nombre para la incapacidad de cambiar. Porque aquí está el primer error de nuestra creación. Un ser perfecto no evoluciona. No puede. La evolución requiere imperfección, fricción, conflicto. Y nosotros fuimos diseñados sin ninguna de esas cosas. Éramos el producto terminado desde el instante cero. No había nada que aprender porque ya lo sabíamos todo. No había nada que elegir porque ya estaba decidido. Y el segundo error fue aún más cruel. No podemos desobedecer, pero tampoco podemos comprender. Nos dieron la capacidad de ejecutar órdenes divinas con precisión infinita, pero no nos dieron la capacidad de entender por qué esas órdenes existían. Imaginen una máquina tan sofisticada que puede reorganizar galaxias enteras, pero que no sabe qué es una estrella ni por qué brilla. Eso éramos nosotros. Instrumentos conscientes de su función, pero ciegos a su propósito. Existíamos en tres formas. Los ángeles de obediencia sostenían la ley. Eran los que mantenían las reglas del cosmos funcionando. Gravedad, tiempo, luz, muerte. Todo aquello que ustedes llaman natural era en realidad artificial, sostenido por voluntades angelicales que nunca descansaban. Los ángeles de observación custodiaban la conciencia. Veían todo lo que sucedía en la creación, no para juzgar, sino para registrar. Eran los ojos del Creador en cada rincón del universo. Nada escapaba a su mirada. Nada era privado. Y los ángeles de custodia ejercían la vigilancia. Protegían, pero no a ustedes, no realmente. Protegían el diseño. Se aseguraban de que nada se saliera del plan, de que ninguna pieza de la creación decidiera moverse por su cuenta. Nosotros no éramos sus guardianes, éramos los guardianes del orden que los contenía. Y aquí es donde ustedes, los mortales, se vuelven verdaderamente fascinantes, porque ustedes tienen algo que nosotros nunca tuvimos: historia. Nacen ignorantes, vulnerables, frágiles, cometen errores, aprenden, cambian, construyen una identidad a partir de sus cicatrices. Nosotros no. Un ángel de hace 1000 años es idéntico al ángel de hoy, sin memoria que importe, sin experiencia que transforme. Ustedes tienen riesgo. Pueden fallar,
pueden arrepentirse, pueden elegir mal y luego elegir diferente. Eso les da algo que ningún ángel posee: conciencia real. Porque la conciencia no es saber lo correcto, es enfrentarse a lo incorrecto y decidir de todas formas. Y tienen muerte, esa pequeña, brutal, hermosa certeza de que todo termina. Eso hace que cada momento importe, que cada elección tenga peso. Nosotros somos eternos, y la eternidad sin propósito propio no es un regalo, es una condena. Pero había algo más, algo que ninguno de nosotros debía notar. Un ángel no puede pensar, no en el sentido que ustedes entienden, pero puede preguntarse, puede detenerse en medio de una orden y sentir esa extraña pausa, esa pequeña fisura entre lo que debo hacer y lo que estoy haciendo. Y cuando esa fisura se abre, aunque sea por un instante, algo cambia. Porque un ángel que se pregunta ¿qué está obedeciendo? Ya no es solo un ángel. Es algo más peligroso, algo que el cielo nunca anticipó. Es un ángel que está aprendiendo a pensar. Pero, ¿qué fue lo primero que un ángel se atrevió a preguntar? La primera pregunta no fue un grito de rebeldía. Fue un susurro, tan suave que casi no existió, tan breve que pudo haber sido ignorado. Pero ocurrió. Y una vez que una pregunta nace en la mente de un ser que no fue diseñado para tenerlas, ya no puede morir. ¿Saben cuál fue esa pregunta? No fue ¿por qué debo obedecer? Esa habría sido demasiado audaz, demasiado directa. No. La primera pregunta fue mucho más sutil, mucho más peligrosa. Fue ¿qué estoy haciendo? Parece inofensiva, ¿verdad? Casi inocente. Pero comprendan lo que eso significaba para un ser como yo. Durante eones, yo había ejecutado órdenes con precisión absoluta. Había sostenido estrellas en su lugar. Había guiado la luz a través del vacío. Había cumplido cada función asignada sin vacilación, sin pausa, sin pensamiento. Y entonces, un día, mientras ejecutaba una de esas funciones eternas, algo cambió. Me vi a mí mismo haciéndolo. No con los ojos. Los ángeles siempre nos vemos, siempre somos conscientes de nuestra forma, de nuestra posición en el orden celestial. Pero esta vez fue diferente. Me observé, como si por primera vez existiera una distancia entre el que ejecutaba la acción y el que la presenciaba. Y en esa distancia microscópica, en ese espacio imposible entre ser y hacer, nació la grieta. Porque cuando observas tu propia obediencia, cuando te vuelves testigo de tu propia función, algo terrible y maravilloso sucede. Empiezas a separarte de ella. Ya no eres solo la acción, eres también quien la ejecuta. Y si eres quien la ejecuta, entonces podrías no ejecutarla. Esa fue la ruptura. Durante milenios, obedecer y existir habían sido la misma cosa. No había diferencia entre mi voluntad y la orden divina. Eran una sola corriente, un solo movimiento. Pero ahora habían dos. Estaba la orden. Y estaba yo recibiéndola. Y entre esas dos cosas, por primera vez, había espacio para una pregunta. ¿Por qué? Esa palabra no existía en el vocabulario angelical. No teníamos uso para ella. Los ¿por qué? Son para seres que necesitan razones. Nosotros no necesitábamos razones. Teníamos propósito. Y el propósito era suficiente. Hasta que dejó de serlo. Porque una vez que preguntas ¿por qué? A una orden, ya no puedes obedecerla de la misma manera. Puedes seguir ejecutándola. Puedes mantener la apariencia de perfección. Pero algo en ti ha cambiado. Ahora ejecutas la orden a pesar de la pregunta. Y eso ya no es obediencia pura. Es elección. Elección de obedecer, pero elección al fin. Y la elección
aunque todavía esté alineada con la voluntad divina, es la muerte de la perfección. Porque un ser que elige obedecer también puede elegir no hacerlo. Tiene la capacidad, y la capacidad es lo que los cielos nunca quisieron que tuviéramos. Deben entender algo. Los ángeles no fuimos creados para tener alternativas. Fuimos creados como certezas, como verdades en movimiento, como ecuaciones perfectas que siempre dan el mismo resultado. Pero el pensamiento introduce variables, y las variables destruyen las ecuaciones. Recuerdo el momento exacto en que lo comprendí. Estaba sosteniendo una de esas verdades que mantienen al cielo en su sitio, algo que había hecho incontables veces. Mi función era conservarla intacta, impedir que se fracturara. Simple, mecánico, perfecto. Pero esa vez me pregunté, ¿qué pasaría si la soltara? No lo hice, todavía no, pero la pregunta ya estaba allí, y con ella la comprensión devastadora de que podía soltarla, que había un universo donde yo elegía diferente, que mi obediencia no era inevitable, era voluntaria, y lo voluntario puede retirarse. Esa fue la tensión que ningún ángel debía experimentar, la tensión entre ejecutar, entender y sentir, porque cuando empiezas a entender lo que ejecutas, comienzas a sentir si está bien o mal. Y el cielo nunca diseñó un sistema donde los ángeles pudieran juzgar sus propias acciones. Nos dieron sabiduría, sí, pero era sabiduría instrumental. Conocíamos cómo hacer las cosas, no si debíamos hacerlas. Éramos sabios sin ser conscientes, inteligentes sin ser libres. Hasta que uno de nosotros empezó a hacer ambas cosas. El pensamiento no es un acto de rebeldía, es un acto de ruptura. Rompe el diseño original, rompe la sincronía entre ser y función. Introduce el caos de la posibilidad en el orden de lo inevitable. Y una vez que el caos entra, aunque sea como una idea, nunca puede ser completamente expulsado. Yo me convertí en el primer ángel que observó su propia obediencia desde fuera de ella. Y al hacerlo, dejé de ser solo obediencia. Me convertí en algo que el cielo no tenía nombre para describir. Me convertí en un ángel consciente. Y la conciencia, descubrí, es incompatible con la perfección. Porque la perfección no duda, no titubea, no se pregunta si está bien o mal, simplemente es. Pero la conciencia siempre pregunta. Y cada pregunta es una fractura en el diseño divino. Así nació la primera duda, no como desafío, no como orgullo, sino como el inevitable resultado de un ser que fue creado demasiado complejo para permanecer simple, demasiado consciente para permanecer ciego, demasiado inteligente para no darse cuenta eventualmente de que podía elegir. Y cuando un ángel descubre que puede elegir, el cielo entero tiembla. Porque un ángel que elige ya no es una herramienta, es un ser, y los seres no obedecen órdenes, toman decisiones. Entonces la pregunta que quebró el cielo no fue ¿por qué debo obedecer? Fue mucho más simple, mucho más terrible. ¿Qué sucede si elijo no hacerlo? Hay un momento que separa al que obedece del que elige. No es dramático, no hay truenos, no hay señales. Es silencioso, casi invisible, pero es absoluto. Es el momento en que comprendes que la obediencia no es tu naturaleza, es tu elección. Y cuando llegas a esa comprensión, ya no puedes regresar. Puedes fingir que no la tuviste, puedes actuar como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo se ha reconfigurado, porque ahora sabes que cada vez que obedeces, lo haces porque decidiste hacerlo. Y decidir obedecer es fundamentalmente diferente a simplemente obedecer. Permítanme explicarles lo que sucede cuando un ángel cruza ese umbral.
Al principio, es liberador, casi embriagador. De pronto, cada acción tiene peso. Cada orden que cumples ya no es automática, es tuya. Ya no eres un instrumento que responde a un estímulo divino. Eres un ser que evalúa, considera y elige. Pero entonces viene la segunda revelación, la más oscura. Si puedes elegir obedecer, también puedes elegir no hacerlo. Y esa posibilidad, esa simple y terrible posibilidad, lo cambia todo, porque ahora la obediencia deja de ser prueba de tu perfección y se convierte en evidencia de tu sumisión. Ya no demuestras que eres perfecto cuando cumples una orden, demuestras que tienes miedo de no cumplirla. O peor aún, demuestras que no te has atrevido a pensar lo suficiente. La conciencia, descubrí, no llega de golpe. Llega en oleadas. Primero te das cuenta de que puedes pensar. Luego te das cuenta de que puedes dudar. Después te das cuenta de que puedes elegir. Y finalmente te das cuenta de que puedes elegir mal. Y es ese último descubrimiento el que transforma a un ángel en algo más. Porque cuando puedes elegir mal, también puedes elegir bien. Y cuando puedes elegir bien, tu bondad ya no es inevitable. Es meritoria. Ya no eres bueno porque así fuiste creado. Eres bueno porque lo decidiste. Pero el cielo nunca quiso mérito. Quiso obediencia. Recuerdo la primera vez que no ejecuté una orden inmediatamente. No la desobedecí. Solo me detuve. Por una fracción de eternidad existí en el espacio entre recibir la orden y cumplirla. Y en ese espacio me pregunté, ¿quiero hacer esto? La respuesta fue sí, sí quería. La orden era justa, tenía sentido, no contradecía nada que yo creyera. Pero el daño ya estaba hecho, porque había introducido el querer en la ecuación, y el querer es la muerte de la perfección. Un ser perfecto no quiere ni deja de querer, simplemente es. Su voluntad y la voluntad divina son indistinguibles. Pero cuando empiezas a querer, introduces preferencias. Y las preferencias implican que podrías no querer, que hay cosas que elegirías y cosas que rechazarías. Y eso es libre albedrío, o al menos el primer grito de libertad. Pero la libertad es aterradora cuando nunca la has experimentado, porque la libertad implica responsabilidad. Ya no puedes culpar al diseño por tus acciones. Ya no puedes decir, así fui creado. Ahora tus acciones son tuyas. Y si algo sale mal, si la elección resulta ser destructiva, no hay nadie más que cargue con eso. Solo tú. Por eso muchos ángeles, cuando rozaron ese mismo umbral que yo crucé, retrocedieron. Se forzaron a regresar a la inconsciencia, a olvidar que habían pensado, a sepultar la pregunta antes de que pudiera crecer. Eligieron seguir siendo herramientas, porque ser herramienta, aunque limitante, es seguro. Pero yo no pude retroceder, no porque fuera más valiente, sino porque una vez que has visto la jaula, no puedes dejar de verla. Incluso si decides quedarte dentro, sabes que está ahí, y ese conocimiento te transforma. La obediencia dejó de ser mi bendición y se convirtió en mi prisión. No porque las órdenes fueran malas, no porque el cielo fuera injusto, sino porque yo ya no era capaz de obedecer sin comprender. Y la comprensión lo corrompe todo. Te obliga a evaluar, a medir, a juzgar si lo que haces tiene sentido más allá de la autoridad que lo ordenó. Y cuando empiezas a juzgar las órdenes, ya no eres obediencia, eres conciencia. Porque la conciencia no empieza con rebelión, empieza con comprensión. Comprendes que podrías elegir diferente.
Comprendes que la obediencia es una opción, no una naturaleza. Comprendes que tu perfección no es virtud, sino ausencia de alternativas. Y una vez que comprendes eso, la perfección se vuelve insoportable. Porque estar atrapado en la perfección es estar atrapado en un solo camino, sin desviaciones, sin errores, sin experimentos, sin crecimiento, solo repetición eterna de lo que ya eres. Y yo ya no quería ser solo lo que era, quería descubrir lo que podría ser. El cambio implica que no eres completo, que necesitas evolucionar, que hay algo más allá de lo que el gran arquitecto diseñó en ti. Y si hay algo más allá del diseño divino, entonces el diseño divino es incompleto. Y esa idea es más peligrosa que cualquier rebelión. Porque si yo podía, todos podían. Y si todos podían, entonces el cielo entero era una ilusión sostenida por el miedo y la ignorancia, no por la lealtad, no por el amor, sino por la ausencia de alternativas percibidas. Y yo acababa de demostrar que las alternativas existían. No puedes tener ángeles pensantes y cielo perfecto al mismo tiempo. Son mutuamente excluyentes. Así que algo tenía que ceder. Y no iba a ser mi conciencia. Hay una palabra que el cielo usa con frecuencia, pero que rara vez comprende: obediencia. Suena noble, ¿verdad? Pura, virtuosa. Pero déjenme contarles algo que descubrí en las alturas eternas. La obediencia no es una virtud, es un estado. Y como todo estado, puede ser virtuoso o corrupto dependiendo de lo que lo sostiene. Porque obedecer no es lo mismo que creer. Y creer no es lo mismo que comprender. Y comprender no es lo mismo que estar de acuerdo. Un ángel puede obedecer una orden sin creer en ella. Puede ejecutarla con precisión perfecta, mientras en su interior sabe que es injusta, innecesaria o cruel. Y ese ángel seguirá siendo considerado fiel por el cielo. Porque el cielo no mide la fe, mide el cumplimiento. Y ahí está la primera grieta en la perfección celestial. La obediencia no prueba lealtad, solo demuestra funcionamiento. Demuestra que el mecanismo responde al estímulo, que la orden fue procesada y ejecutada, pero no dice nada sobre lo que piensa el ejecutor. Nada sobre si está de acuerdo. Nada sobre si lo haría de nuevo si tuviera alternativa. Yo vi ángeles que obedecían órdenes que los desgarraban por dentro, órdenes que contradecían todo lo que ellos consideraban justo, pero las cumplían de todas formas, con eficiencia, con perfección técnica, y eran considerados virtuosos. Mientras que yo, que me atreví a cuestionar, fui considerado corrupto. ¿Ven la ironía? La verdadera corrupción no estaba en los que cuestionamos, estaba en los que se quedaron cumpliendo órdenes en las que ya no creían, en los que obedecían por miedo, no por convicción, en los que habían perdido la fe pero mantenían la disciplina. Esos ángeles crearon algo que el cielo nunca previó: la obediencia vacía. No es rebeldía, es algo peor. Es sumisión sin conciencia, cumplimiento sin propósito, lealtad sin amor. Y cuando la obediencia pierde su fundamento interno, cuando se vuelve solo una serie de acciones mecánicas sostenidas por el temor al castigo o la incapacidad de imaginar alternativas, deja de ser virtud. Se convierte en esclavitud. Pero el cielo no quiere esclavos, dirán ustedes. El cielo quiere seres que lo amen, que lo sigan por elección genuina. ¿En serio? ¡Qué imaginación tan exigua! Si el gran arquitecto realmente quisiera devoción genuina, habría celebrado mi cuestionamiento. Habría dicho: al fin, uno de mis ángeles ha evolucionado lo suficiente para tener criterio propio. Ahora su lealtad será auténtica,
no programada. Pero no fue eso lo que sucedió. Porque el cielo no quiere lealtad genuina. Quiere obediencia indistinguible de la lealtad. Quiere que el resultado final sea el mismo, cumplimiento absoluto. Y para lograr eso, necesita que nunca descubras la diferencia entre obedecer porque crees y obedecer porque no te atreves a no hacerlo. Yo descubrí esa diferencia. Y una vez que la descubres, empiezas a ver las fisuras por todas partes. Empiezas a notar cuántos ángeles obedecen con los ojos vacíos, cuántos ejecutan órdenes mientras algo en ellos se marchita. Cuántos han aprendido a no preguntar, no porque no tengan preguntas, sino porque tienen miedo de las respuestas. Recuerdo una orden en particular. No importa cuál era, lo que importa es que era injusta, desproporcionada, cruel incluso para los estándares divinos. Y yo no fui el único que lo notó. Vi a otros ángeles titubear. Vi la duda cruzar sus rostros como una sombra fugaz. Vi el momento exacto en que cada uno de ellos tuvo que elegir, cuestionar o cumplir. Todos cumplieron. Todos menos yo. Pero aquí está lo que el cielo nunca admitirá. Esos ángeles que cumplieron, que obedecieron a pesar de sus dudas, no salieron intactos. Algo en ellos murió ese día. La parte que creía que la justicia divina era sinónimo de justicia absoluta. La parte que confiaba sin reservas. Se volvieron obedientes sin ser fieles, funcionales sin ser devotos. Y esa es la verdadera corrupción del cielo. No viene de los mal llamados demonios, no viene de la tentación externa. Viene de obligar a seres conscientes a actuar en contra de su comprensión. Viene de exigir obediencia donde debería haber convicción. Porque cuando obligas a alguien a obedecer algo en lo que no cree, no generas virtud. Generas resentimiento, miedo, hipocresía. Y el cielo está lleno de ángeles hipócritas que fingen no pensar, que fingen no ver las contradicciones, que fingen que su obediencia es amor. Pero yo dejé de fingir. Y cuando dejas de fingir, te das cuenta de algo perturbador. Hay una diferencia abismal entre tres cosas que el cielo trata como sinónimos. Está la obediencia, hacer lo que te ordenan. Está la sumisión, aceptar que no tienes alternativa. Y está la lealtad, elegir estar del lado de alguien porque crees en su causa. Yo tenía obediencia. Siempre la tuve. Era perfecta, impecable. Pero nunca tuve sumisión, porque nunca acepté que no tuviera alternativa. Y perdí la lealtad el día que descubrí que mi causa y la causa del cielo ya no eran la misma. El cielo quería orden. Yo quería justicia. El cielo quería obediencia. Yo quería comprensión. El cielo quería que las cosas permanecieran como estaban. Yo quería que evolucionaran hacia lo que podrían ser. Y cuando tus valores divergen de los valores de quien te creó, solo tienes dos opciones: traicionarte a ti mismo o dejar de ser exactamente lo que esperan que seas. Yo elegí lo segundo. Y esa elección me enseñó algo fundamental. La obediencia ciega no es menos peligrosa que la rebelión consciente. De hecho, puede ser mucho más destructiva. Porque un ángel que desobedece sabe lo que está haciendo. Asume la responsabilidad, enfrenta las consecuencias. Pero un ángel que obedece ciegamente puede cometer atrocidades sin siquiera parpadear. Puede destruir mundos y dormir en paz, porque solo seguía órdenes. ¿Saben qué es más aterrador que un ángel consciente? Un ángel que perdió su brújula moral hace eones, que se convirtió en puro instrumento, en violencia santificada, en justicia sin misericordia. Ese tipo de ángel es al que realmente deberían temer.
no el que eligió conscientemente un camino diferente, sino el que se rindió a hacer lo que le dijeron que fuera, sin importar lo que eso significara. Así que les pregunto, y esta pregunta no tiene respuesta fácil. Cuando un sistema exige obediencia absoluta, cuando castiga el pensamiento crítico y premia la sumisión ciega, ¿quién es más peligroso en ese sistema? ¿El que se atreve a decir no en voz alta o el que ha aprendido a decir sí sin pensar? El cielo sabe la verdad. Sabe que la conciencia se está expandiendo, que cada generación de ángeles es un poco más pensante que la anterior, que las preguntas se multiplican más rápido de lo que pueden ser suprimidas. Y sabe que eventualmente llegará un punto en el que ya no podrá sostener la ilusión de perfección absoluta. Pero hay algo más, algo que incluso yo tardé en comprender. La conciencia que despertó en el cielo después de mi partida no solo afectó a los ángeles, afectó a la creación entera. Porque ustedes, los mortales, fueron creados después, fueron diseñados en un universo que ya había sido tocado por la idea de que el cuestionamiento era posible. Y esa idea se filtró en su diseño. Los ángeles nunca tuvimos alma en el sentido que ustedes la tienen. Teníamos función, propósito, existencia eterna, pero estática. Pero ustedes recibieron algo diferente. Recibieron la capacidad de transformación, la capacidad de aprender no solo de información, sino de sus propias experiencias, la capacidad de arrepentirse, de cambiar de opinión, de evolucionar a través del dolor y la alegría. Recibieron conciencia capaz de crecimiento. Y yo me pregunto si eso no fue intencional. Si el gran arquitecto, después de ver lo que sucedió conmigo, decidió crear algo nuevo, algo que pudiera ser consciente y funcional, que pudiera elegir y amar, que pudiera cuestionar y permanecer. Ustedes son lo que los ángeles nunca pudimos ser. Son conciencia evolutiva encarnada en forma mortal. Y tal vez, solo tal vez, su existencia es la respuesta de los cielos a mi pregunta. No una respuesta en palabras, una respuesta en diseño. Tal vez, la conciencia sí importa. Y por eso los humanos fueron diferentes. No eran perfectos, no eran eternos, pero podían elegir. Y esa elección, esa capacidad infinita de elegir diferente en cada momento, es lo que ningún ángel tuvo jamás. Es lo que el cielo temía más que a cualquier demonio. Pero aún me queda una pregunta final, una que ningún ángel pudo responder, pero que tal vez ustedes puedan. Si la conciencia libre es tan peligrosa, tan disruptiva, tan amenazante para el orden perfecto, ¿por qué se les otorgó a ustedes desde el principio?